Siendo vicepresidente, Osvaldo Hurtado Larrea había examinado desde el CONADE las posibilidades de redistribución como las de fortalecer la organización y participación popular. Igualmente las diferentes demandas de los diferentes sectores. Ecuador ocupaba junto con Argentina el primer lugar en cuanto a la provisión de servicio eléctrico. Por ese temprano programa de electrificación rural que comenzó en el gobierno de Roldós y que yo lo continué. Fue notable el avance de la alfabetización durante mi gobierno, que bajó pues de más del 20 a menos del 10. Buena parte de los dirigentes indígenas, líderes de la CONAIE, se formaron, se educaron en los programas de alfabetización y de educación bilingüe. Sobre esto, planificó su plan de desarrollo mediante 5 reformas: la tributaria, administrativa, agraria, educativa y política. Fiel a la economía social de mercado, intentó sus principios fundamentales: precios resultantes de competencia correcta, estabilidad monetaria, acceso libre a mercados, propiedad privada, libertad contractual, responsabilidad política y fiscal, transparencia económica. Pero en el contexto ecuatoriano, la real redistribución de ingresos, la reglamentación del trabajo, la garantía jurídica y el salario mínimo solo eran posibles con el control estatal de los monopolios. Este estilo técnico y cerebral del presidente iba a causar al inicio extrañeza y desconfianza. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Lo normal hasta antes de él era la oratoria encendida, las promesas y los juramentos. Y en este estilo propuso una concertación social. En un ambiente caldeado e irritable, era necesario fijar instancias de diálogo para mantener la democracia que tanto había costado. De entrada, el presidente advirtió que su necesidad de concertación derivaba de una crisis económica inminente. El Ecuador debía entrar en un régimen de austeridad, restringir el gasto público, contener la inflación, trabajar en el problema energético, corregir la concentración de la riqueza, causa de toda pobreza. Reformar la educación, lo político, lo económico, lo agrario, lo administrativo y lo fiscal eran las constantes del Plan Nacional de Desarrollo. Muere el presidente de la República y al vicepresidente, esto es a mí, le toca hacer un ajuste económico para acomodar la economía a las nuevas realidades de América Latina, del mundo y del Ecuador, que no estaba en la agenda de América Latina y menos en la agenda ecuatoriana luego de la prosperidad de los años 70, cuando el petróleo transformó a este país que no había cambiado casi por 400 años. Hurtado se empeñó en hacer de la política un instrumento de educación popular, pero la crisis no le dio más tiempo. En aquella época las expectativas eran tan grandes con la llegada de la democracia, frente a condiciones económicas tan limitadas, y entonces se produjeron una serie de conflictos que tornaron extremadamente complejo la administración del Estado. Los países industrializados en plena recesión habían decidido que comprarían menos petróleo y menos productos agrícolas, que cobrarían al doble los intereses y cerrarían los créditos a los países latinoamericanos. Como Hurtado lo había advertido, el precio del petróleo se derrumbó. Cada día traería más alarmas, las exportaciones caídas, la deuda de guerra, la deuda externa multiplicada, el invierno destruyendo la agricultura,
las comunicaciones y la estructura vial, Manabí quemándose en completa sequía. Y así, de repente, salió a la luz del caos que el petróleo había ocultado hasta entonces. Ante esta realidad, Hurtado optó por la estabilidad de la joven democracia. Usar el dinero público para que no quiebre la empresa privada, bajo el supuesto de que en el caso de que llegara a suceder tal cosa, los daños van a ser mayores. Desempleo, reducción de exportaciones, pérdidas de los depósitos, al estilo de lo que pasaba en el año 99. Si uno secretizaba la deuda, quebraba el sistema financiero. ¿Y qué habrían estado hoy diciendo los ecuatorianos de mi gobierno? Que el presidente Hurtado quebró el sistema financiero y nos confiscó todos los depósitos. Bueno, yo les evité esto a los ecuatorianos. A un precio muy alto se secretizó la deuda. Es decir, el Estado se hizo cargo de la deuda privada. La presión neoliberal internacional se garantizaba de esa manera. El servicio de la deuda, la inversión y remesa en el país, la exportación y el crédito internacional. La utopía desarrollista nacional había terminado. Elevó la tasa de interés, controló las importaciones, estableció cambios múltiples del dólar, prohibió contratar más deuda externa mientras se la resolvía en los duros términos impuestos.